saludo para todos ustedes, bienvenidos. Sí. Voy a pedirles el favor que abran la Biblia en Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. San Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. ¿Están ubicados? Sí. Por favor, búsquenlo, San Juan capítulo 2, versículo 1 al 12. Ténganlo allí señalado en sus Biblias. Vamos a orar dándole gracias al Señor por la palabra, ¿sí? Oremos, por favor. Padre Santo, quiero darte las gracias, Señor, en esta mañana por la bendición de tener aquí a mis hermanos en este lugar adorando y bendiciendo tu santo nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos, y más hoy que dos congregaciones hermanas que clamamos y confesamos al mismo Dios, nos hemos reunido en este lugar como un solo cuerpo, un solo pueblo. E imploro, Señor, que esto sea un anticipo de lo que será trabajar en comunión, en unión con nuestros hermanos. Señor, derrama de tu Santo Espíritu. Llévanos a glorificarte como hermanos en Cristo, y que este pensamiento, esta enseñanza, sea de tu agrado llevarlo al corazón de mis hermanos y vivir más a Cristo, amarlo a Él y dar testimonio de Él ante Jumbo, ante el mundo, que hay un pueblo que ha sido rescatado con la sangre de tu Hijo. Señor, estoy seguro que esto es un anticipo de lo que será la eternidad, porque allá no va a haber más obstáculos para poder volver a ver a mis hermanos. No va a haber pecado, no va a haber incomodidades, y entonces veré la imagen de Cristo en mis hermanos, hecha perfecta. Padre Santo, nos disponemos a estudiar tu palabra, y Señor, te ruego que Cristo sea exaltado en todos los corazones de todo tu pueblo aquí reunido, y que toda la gloria y mérito sea solo para ti, Señor. En Cristo tu Hijo amado. Amén y amén. Mis hermanos, para ponerlos en contexto, lo que pasa es que en ese capítulo 2 hay unas bodas, una ceremonia, ¿sí? Y en esa ceremonia resulta que no podemos ver esa ceremonia de la misma manera que nosotros la celebramos, porque esa ceremonia, por ejemplo, se demoraba 7 días, ¿sí? Y pues ahora uno no invierte 7 días. En esa ceremonia se invitaba por lo general toda la villa, ¿no? Todo el pueblo. Y uno no va a invitar a todo el pueblo, ¿no? Porque pues no hay economía, ¿no? Y en esa ceremonia se presentó un faltante, y es que se acabó el vino. Pero a esa ceremonia llegaron unos invitados especiales, allí en el capítulo 2, que es nuestro Señor y los discípulos. Pero a esto agreguémosle que allí estaba María, la madre del Señor. Los discípulos y María son un cuadro de lo que es la iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia no podemos verla de una manera muy superficial. La iglesia es el misterio de Dios que estaba escondido en la eternidad.
y hay un problema, y es que faltó el vino. Pero vuelvo y le recuerdo, no vamos a ver esa ceremonia como la vemos ahora, porque si aquí faltara algo en una ceremonia, pues uno se idea cualquier cosa para solucionarlo. Pero en ese entonces, cuando faltaba el vino, eran serios problemas, porque la pareja o los que organizaron la ceremonia podían ser demandados por no atender bien a los invitados, ¿sí? Entonces, ese faltante nos habla de que hay un vacío, hay un acto bochornoso, y es que falta el vino en aquel entonces. Pero páselo ahora aquí a lo espiritual. Es como si faltara Cristo en medio de esta ceremonia, en medio de esta fiesta, ¿sí? Entonces, si allá era un problema, les pregunto, ¿qué problema sería ahora si Cristo faltara en medio? ¿Qué sería de nuestra vida, nuestro hogar, si Cristo faltara en medio? ¿Qué sería nuestra vida como esposos, padres de familia, si Cristo faltara en medio de esa vida en el entorno? Entonces, esa fue la primera escena que le compartí a mis hermanos aquí en Yongo, y quería ponerlos a ustedes al tanto, porque ahora vamos a ver la segunda escena, ¿sí? Por favor, vamos a San Juan capítulo 2, versículo 4 al 6. Aquí está la segunda escena, y si Dios nos permite, más adelante vemos una tercera escena, y así sucesivamente. San Juan capítulo 2, versículo 4 al 6, ¿qué dice? Jesús le dijo, versículo 4, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían, ¿qué? Haced todo lo que os dijere. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en el cual o en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿sí? Eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Noten, mis hermanos, que cuando Juan comienza el Evangelio habla de ¿qué? Del verbo hecho carne, ¿verdad? Es decir, Cristo es el creador de todas las cosas. Y después de que presenta a Cristo como creador, ¿qué pasa? Él nos dice que ese creador vino y se hizo hombre, y el verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Entonces, después de que el verbo es hecho carne, ¿qué sucede? Nos lleva a la primera señal que hay en el libro de Juan, y son las bodas en Caná de Galilea. ¿Sí? Lo han leído, ¿no? Ahora le invito para que usted analice el primer libro de la Biblia. ¿Cómo comienza el primer libro? Como Dios, como creador. Recuerden, Juan empieza con Cristo, el verbo, que es el creador, y Génesis comienza con Dios como creador. Y después de que crea todas las cosas que hace Dios, hace la primera ceremonia, el primer matrimonio, el primer pacto matrimonial. ¿Entre quién? Entre Adán y Eva, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros debemos ver la relación de Dios con su pueblo como si fuera un matrimonio, ¿sí? Un pacto especial que va a hacer entre una mujer, la cual va a contraer matrimonio con su esposo. Y si usted está animadito y quiere leer más sobre el asunto, va a ver que Dios trata a Israel como si fuera un matrimonio. Israel es como una dama y él es su esposo. Y ahora es Cristo y la iglesia, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en las bodas de Caná de Galilea
vamos a ver en esta segunda escena que Cristo el Señor, teniendo en cuenta todo lo que dice esta parte, no ha ignorado, no ha pasado por alto la situación tan embarazosa por la cual están atravesando los novios. Imagínense usted esa situación, no hay cómo atender los invitados. Y entonces, sobre todo los que atienden, uno los ve, se imagina, ¿no? Azarados. ¿Cómo hacemos? Se acabó el vino. Pero es desde ese preciso momento que el Señor dirige la atención no propiamente al milagro que va a realizar en esa ceremonia, sino a un acontecimiento, un momento especial, un evento cumbre y único que va a ocurrir en su primera venida, y va a ser tan único y especial que va a afectar a toda la humanidad. ¿Sí? Un acontecimiento hacia el cual Él va a dirigir toda su primera venida. Va a dirigir todo el tiempo de su primera venida y va a ser el destino por el cual Él ha venido. Lo cual está definido como ¿qué? Como mi hora. Jesús le dijo ¿a quién? A su señora madre: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Entonces, en este breve momento quiero invitarles a ver en esta segunda escena tres cositas muy importantes, ¿sí? Primero, hay una provisión plena que está por venir. Ténganlo en cuenta. Luego vamos a ver que hay un servicio especial que ustedes y yo deberíamos presentar. Y por último, hay una tradición que nos urge pronto a abandonar. ¿Sí lo alcanzan a meditar? Vamos a ver primero que todo que hay una provisión plena que está por venir. Luego veremos que hay un servicio especial que como iglesia debemos presentar. Y por último, hay una tradición que urge pronto a abandonar. Si ustedes están sedientos, y ojalá todos estemos sedientos por profundizarnos en el Evangelio de Juan, va a notar que casi gran parte, más de la mitad del Evangelio, son esas 7 señales, de la cual hoy apenas vemos la primera. ¿Sí? Y si logramos avanzar después de estas señales, vamos a ver en la segunda parte del libro que el Señor se va a despedir de sus discípulos. Y luego va a hacer que su oración intercesora, capítulo 17, pero más adelante, ¿no? Su oración sacerdotal. Y después de esa oración sacerdotal que viene, Él se va a presentar como el Cordero señalado por Dios para presentarse en sacrificio. Y después, si el Señor lo permite, veremos la última parte de este Evangelio. ¿Y a quién vemos? A Cristo resucitado, a Cristo vencedor sobre la muerte, vencedor sobre el pecado, sobre la maldición, sobre el infierno, pero sobre todo ¿en qué? Lo veremos como el que ha soportado la ira de Dios y ha resucitado y nos ha traído esta preciosa salvación. Amén. Entonces, noten ustedes que hay una provisión plena que está por venir. Vaya por favor a Juan capítulo 2, versículo 4, ¿sí? San Juan capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Dice, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es en este percance que la madre del Señor, me la imagino desesperada, quien no,
acude al Señor para que le solucione cuanto antes el problema. ¿Cuál? El faltante del vino. Ella, la madre del Señor, recibe una reprensión amorosa y tierna por parte de Cristo. ¿Por qué? Porque ella todavía lo ve como el hijo que tiene que sujetarse ¿a quién? A mamá y a papá. ¿Sí? Y en ese caso, él, ya mayor, tiene que obedecerla a ella en todo en cuanto le manda. Y en ese momento el Señor le hace un llamado de atención de una manera muy delicada. Es decir, desde ese momento María ya no debe verlo como el hijo que está sometido a ella. Desde ese momento ella debe verlo como el Hijo de Dios, el Señor, quien está en control de todas las cosas. Y por lo tanto, ¿qué? Nadie debe estar por encima de él. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él es el dueño y creador de todas las cosas. María le está hablando como si tuviera autoridad sobre Cristo. Cristo muy cortés se dirige a ella y le da a entender que desde ahora la autoridad soberana debe ser tenida en cuenta en Él, porque Él ha venido ¿para qué? Para hacer la voluntad del que lo envió, su Padre. Y es entonces cuando escuchamos de los labios del Señor decir que aún no ha venido mi hora. Lo que nos permite deducir que viene una provisión plena. Está por llegar. Noten, faltaba el vino en Caná de Galilea. Cristo nos está mostrando que Él vino para llenar el vacío espiritual que hay en la vida del hombre por causa del pecado. El ser humano se ha alejado de Dios, ha abandonado al único Dios soberano sobre todo el universo, quien es el único que puede llenarlo por completo. Y si lo llena por completo, entonces le da verdadero valor y sentido a su vida. Desde que el ser humano se alejó de Dios, su vida quedó por completo vacía y sin ningún valor en todo lo que haga, en todo lo que se emprenda, a menos que se arrepienta y regrese nuevamente a los brazos de Cristo, quien es el único que puede llenar su corazón, es el único que le da el verdadero sentido a su vida. Tristemente, gran parte de los seres humanos cree que la vida lo es todo en cuanto a lo terrenal. Se acaparan bienes terrenales, bienes materiales y muchas otras cosas más, y en esa situación creen que no necesitan de la misericordia de Dios que se extiende en el Evangelio. E incluso en el entorno cristiano podemos estar más preocupados e incluso estresados y ansiosos por abundancias materiales y no darle la importancia, el inmenso valor de todo lo que Dios nos da en Cristo, muy a pesar de todas las demás cosas. Por tal motivo es que debemos detenernos en este momento, mis hermanos, y notar que Cristo nos habla de qué. Aún no ha venido mi hora. Es decir, ha llegado el momento de darle a conocer al hombre pecador, al hombre que está sin esperanza, que está sin futuro, que en Cristo y en su Evangelio la gracia y el amor de Dios es la única y verdadera esperanza para él. Cuando nuestro Señor habla de la hora, nos está recordando que va a llegar el momento de ¿qué? De su sufrimiento y su muerte. Y esto solo está preparado, está determinado por el Padre. Y llegará, se hará realidad dicha hora, dicho momento, para que todos nosotros los pecadores nos demos cuenta que hubo un acontecimiento en la historia, el cual Dios preparó
para que los pecadores tuviéramos la bendición o la verdadera esperanza, el verdadero gozo y la verdadera paz. ¿Y solo a través por medio de quién? De Cristo, pero crucificado. Por eso habla de esa hora. De aquel que sufrió y soportó la ira y murió en tormentosa cruz. Por eso es que nos queda ya fácil entender el mensaje y el ministerio de Pablo, porque Pablo dice que, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para unos que tropezadero, judíos, y para otros que gentiles, que locura. Noten, mis hermanos, que Pablo no separa a Cristo de aquella hora cumbre. Nos habla de qué? De su crucifixión y su muerte. Porque la palabra de la cruz es que es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Si tu esperanza nace de la obra de Cristo en la cruz, entonces déjame decirte que tienes verdadera esperanza, firme esperanza, porque ahora el evangelio se diluye, ahora el evangelio se mezcla con doctrinas de hombres y se ignora, se pasa por alto la obra gloriosa de Cristo en sus sufrimientos, sobre todo en la tormentosa cruz. Si nosotros los predicadores no hacemos énfasis, no resaltamos al Cristo que vivió y padeció el tormento de la cruz, podemos decir que ese evangelio es dudoso, está en entredicho, porque el evangelio solo que vino del cielo nos presenta a Cristo y a este crucificado. Cristo nos demostró que en aquellas bodas de Caná de Galilea que podría suplir cualquier necesidad del pecador, pero nos está recordando y nos exhorta a no ignorar ni pasar por alto que la plenitud de tu vida, llenar mi vida de todos nosotros los pecadores, exige que colocar los ojos en los sufrimientos y en los tormentos de Cristo en la cruz. Allí es donde tú y yo de verdad morimos. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. Noten, ahí ya morimos. Y es allí donde empezamos a vivir. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y es allí, en ese momento, en esa experiencia tuya y mía de ser llevados al Cristo de la cruz, que comenzamos a vivir la verdadera vida. Es decir, comenzamos a ejercitar la verdadera fe bíblica. ¿Por qué? Porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Entonces, si esto es glorioso y estamos ligados, estamos como amarrados ya a ese Cristo en la cruz, no podemos vivir sin Cristo crucificado. ¿Qué deberíamos hacer? Si Él va a dar provisión plena, de hecho ya la dio a todos nosotros, ¿qué debemos hacer? Entonces veamos el siguiente punto. Vamos a ver que estamos en la capacidad de brindar un servicio especial. Podemos presentar un servicio especial. Vayan a San Juan capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? San Juan capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? Noten, su madre dijo a los que servían que haced todo lo que os dije. ¿Sí? María sabía más que nadie que aunque era su hijo en sentido humano, también era ¿quién? El Hijo de Dios.
el Dios hecho carne. Y desde ese momento María, ¿qué tenía que hacer? Despojarse de su autoridad como mamá, que Dios la había colocado en Cristo. Ella lo amamantó, ella lo crió, ella lo encaminó, pero desde ese momento debe someterse al señorío de Cristo. Y es esto que precisamente nos da razones para que ustedes y yo le demos un servicio especial a Dios, a Cristo. ¿Por qué? Porque María desde ese momento ya va a quitar su mirada de sí mismo. Y María va a comenzar a despojarse y someterse a la voluntad ¿de quién? Del que es su Hijo. Someterse a la voluntad de Cristo. Entonces todos nosotros como personas que hemos sido salvos por la gracia de este Dios, como pecadores que a los cuales Dios tuvo misericordia de nosotros, deberíamos ¿qué? Despojarnos, renunciar, desistir de nuestros propios intereses, de nuestro propio bienestar y ahora someternos ¿a qué? A la voluntad de Cristo. ¿Qué es lo que Él quiere para ti? ¿Qué es lo que Él manda? ¿Qué es lo que Él aconseja para mi vida, para tu vida? Notemos, mis hermanos, que Cristo ha venido a llenar ¿qué? Nuestro vacío espiritual, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta que la vida sin Cristo es que no vale nada. Ahora conocemos por la gracia de Dios que Cristo es que la razón y el fundamento de todos nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer en gratitud? Brindarle un servicio y una adoración especial, ¿cierto? María les está diciendo a aquellos hombres que servían ¿qué? Que ella no puede resolver ni sacarlo de ese apuro en que se encuentran. Y ahora tienen que colocar la mirada ¿en quién? En Jesús, el único que puede resolver ese problema tan bochornoso. Todos ustedes y yo sabemos que nadie nos puede sacar de la maldición del pecado. Dígame quién. Y del infierno. Nos encontrábamos en una situación peor que allá en Cana de Galilea. Y el único capacitado, el único facultado que le dio verdadero valor a tu vida fue ¿quién? Cristo el Señor. Mis hermanos, todos ustedes, entonces, ¿qué hacemos? Hablemos de Él. Llevemos a todas las personas para que solo vean a Cristo, que es el único que puede solucionar ¿qué? El problema del pecador, el problema de su maldición, el problema de su muerte, en la cual se encuentra. Tú y yo, todos nosotros sabemos que nuestra vida en el hogar, en nuestra relación de esposos con los hijos, en cualquier área de la vida, no tiene ningún significado si Cristo no es el fundamento. Ahora que Cristo está en medio, ahora que es el fundamento de tu vida, ahora que le ha dado esperanza a tu vida, ¿por qué no brindarle un servicio especial? Mira, el Señor no estaba obligado a hacer algo en esa fiesta. Él era un invitado. Él no estaba obligado. ¿Por qué lo hizo? Por amor, por socorro y ayuda, se compadeció de esa situación. Cristo no está obligado a acudir a nuestra ayuda. Sin embargo, ¿por qué te salvó? ¿Por qué te llama? ¿Por qué nos moldea? ¿Por qué nos perfecciona? ¿Por qué nos capacita y tantas cosas más? Si tú haces todas las cosas dependiendo de ti mismo, nada obtendremos. Todo lo que necesitamos, tanto para esta vida presente y para la que ha de venir, solamente se encuentra ¿en dónde? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si nos lo dio todo y aún todavía nos sigue dando, ¿qué le damos?
brindémosle un servicio especial. No solo en este salón cuando nos reunimos como iglesia, en casa, en la universidad, en el colegio. ¿Qué dijo el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino, y fuera de ti, nada deseo. ¿Dónde? Es todo. Sin Él hay un vacío espiritual. Mi carne y mi corazón desfallecen, ¿pero qué? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y si Cristo lo es todo, ¿qué le damos? Brindémosle ante Él un servicio especial, se lo merece, ¿verdad? Mi hermano, el servicio especial se da a conocer en una obediencia que es fruto del amor. Nadie más que aquellos hombres de la boda de Caná de Galilea debieron estar agradecidos con Cristo y no criticarle nada, porque ¿qué hizo? Les dio, les satisfizo, les solucionó el problema, y si usted lee toda la historia, les dio en abundancia. ¿Sí? Nada más que el amor que Él sembró en nosotros nos debería llevar ¿a qué? A servirle sin ningún tipo de protestas, ¿verdad? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Mira, eso es basado en el amor. El amor se traduce en obediencia. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. ¿Cómo? Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mira, la fe de María no se deprimió al descubrir que había una profundidad en el Hijo de Dios. ¿Quién puede comprender al Dios eterno? Pero ¿qué hizo ella? Obedeció por amor al que tenía enfrente, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nada hagáis por contienda, nada hagáis por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como que superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues que en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, se hizo obediente. ¿Y hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. ¿Sí? Sirvamos. ¿Por qué? Por amor. No hay otra razón sino el amor. ¿Recuerdan a la mujer que fue a la casa de Simón el fariseo y ella se dio cuenta que allá estaba Cristo? ¿Qué hizo ella? Cogió ese perfume de alto precio, ¿y qué hizo? Lo derramó en quién, ¿verdad? ¿Y qué dijo el Señor? Mira, Simón, yo he venido acá y no me han determinado, no me han dado beso, nada, pero ves esta mujer. ¿Y sabes por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque amó mucho. ¿Pero por qué? Porque sus pecados todos le fueron perdonados. Dime, ¿a ti Cristo no te perdonó todos los pecados? Entonces, tienes motivos, tengo razones para amar con más amor ¿a quién? A mi esposa. Para amar con más amor ¿a quién? A tu esposo. Para amar con más amor ¿a quién? A tus hijos. Para amar con más amor ¿a quién? A los que llevan la imagen de Cristo, la iglesia. Amemos, sirvamos. Amén. Entonces, noten, ha llegado una provisión plena, ¿verdad? La cruz. ¿Qué más? Debemos brindar un servicio especial. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que abandonar
una tradición que nos urge pronto abandonar. Miren Juan capítulo 2, versículo 6. Búsquenlo por favor. Juan capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice? Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían ¿qué? 2 o 3 cántaros. Noten, mis hermanos, lo que dice. Estaban allí 6 tinajas de piedra. Haga de cuenta que cada una de ellas cabe como 90 litros, ¿sí? 90 galones, no recuerdo bien, eso es grandísimo, ¿no? Pero ahora multiplíquelo por 6. O sea que había que en abundancia, ¿sí? Lo más probable es que Juan en ese relato nos está dando una lección de lo que tú y yo necesitamos aprender. Esas tinajas utilizadas de esa manera por parte de los judíos, es decir, agua para purificación, es una ilustración de lo que Cristo nos quiere mostrar. ¿Por qué? Porque esas tinajas tipifican el viejo orden asociado con Moisés y el judaísmo, ¿sí? Cristo lo va a transformar ese viejo orden en algo nuevo. ¿En qué? ¿Agua en qué? En vino. ¿Y qué es lo nuevo? El vino es el reino de Cristo. El reino de Dios por medio de Cristo Jesús. Ha llegado algo nuevo. Siendo más directos, mis hermanos, con nosotros aquí presentes, esas tinajas de piedra, que era de una vieja tradición, han sido el medio por Cristo para enseñarnos que lo viejo ha pasado y con el vino ha venido lo nuevo. El reino de Cristo ya llegó ¿a dónde? En tu corazón. Arrepentido si crees, porque el reino de Dios, el reino de Cristo ya está allí en tu corazón. Cuando Él nos llama y nos convence de que creamos en Él con todo nuestro ser. Hermano, pero siendo un poco más profundos y acorde a todo el Evangelio de Juan, la vieja vida, la vida pasada, nuestro pasado de muerte, de tinieblas, sin esperanza y sin futuro, nuestra vida de muerte y miseria espiritual, envuelta en religiosidad, en tradiciones, en moralismos, en cargas pesadas de pecado, todo esto que antes constituía nuestra vida en un profundo vacío, ahora por nosotros haber creído en Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por el poder glorioso de su evangelio, Él lo transformó, lo ha cambiado a una nueva vida. Que sea Dios mismo que nos hable su palabra. Sí, mira, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué más? Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? He aquí todas son hechas nuevas, todas, ¿sí? Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿verdad? Viéndolo bien, esas tinajas te representan a ti y a mí, ¿sí? Porque aquellas tinajas almacenaban aguas de vieja tradición. Y dime, antes de conocer a Cristo no teníamos perjuicios, no teníamos tradiciones, no teníamos conceptos aquí, los cuales no tenían ningún fundamento, no brindaban ninguna esperanza al ser humano sin Cristo. Pastor, yo me quedo con la religión de mis padres porque ellos me enseñaron de esa manera y no necesito del Evangelio y de Cristo. ¿Eso es qué? Vieja tradición, viejo perjuicio, ¿verdad?
pastor, yo soy un buen hombre, yo cumplo con todas mis responsabilidades, soy un buen marido, soy un buen hijo, una buena mujer, entonces ¿qué? No necesito que me hables del evangelio. Eso es que viejas tradiciones, ¿verdad? Son cosas que no nos van a brindar ninguna esperanza. Te pregunto, presentémonos delante del juez en el último día con esas tradiciones que nos va a decir. En realidad todo eso no son sino aguas estancadas, aguas nauseabundas delante de Dios. Hermano, todos ustedes, por favor, delante de nuestro Señor que está aquí presente en medio de nosotros, meditemos en esto, porque esas tradiciones son peligro. Cristo es nueva vida, nueva esperanza. Todos ustedes, Cristo como el verbo de Dios creó ¿qué? Todas las cosas, ¿verdad? Entonces como creador le va a ser imposible crear de ti, sacar de ti una vida nueva. De esa ruina de pecado como estábamos todos nosotros, de esa vida de muerte y sin esperanza. ¿Recuerdas al más grande hombre del Nuevo Testamento aparte de Cristo? ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿Lleno de qué? De tradiciones hasta la cabeza, ¿verdad? Fariseo de fariseo, ¿verdad? Lleno, hasta le sobraba, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el Dios que se hizo carne cuando fue a buscar a Saulo? ¿Qué pasó? Se presentó delante de él, lo despertó y lo sacó de ese legalismo fariseo y lo hizo ¿qué? Un nuevo hombre. Te pregunto, ¿no podrá hacer eso él con nosotros? ¿No podrá? ¿Le quedará imposible? ¿Difícil? Hermano, ya basta. Todos ustedes dejemos de ver la vida cristiana como un mero costumbrismo de solamente reunirnos los domingos y nada más. Sí, es verdad, necesitamos reunirnos para adorar al Señor, pero déjame decirte que este Dios a quien adoramos nos dio vida nueva en Cristo el Señor, y esto es demostración del verdadero evangelio. Muchas veces tú y yo vivimos vidas como si fueran derrotadas, amargas, decepcionadas, como si el hecho de ser cristiano hubiera sido lo peor. Hermano, ya no podemos ver esto de esta manera, porque el Cristo que presenta Juan es un Cristo victorioso, que venció en la cruz, venció el pecado y venció la muerte. Le da nueva vida al pecador, le da esperanza. Ya no más. Tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús. Hay una esperanza aún desde ahora y aún después de la muerte. Ya hay verdadera esperanza. Aquí antes ya de terminar, ¿sí? No sé si han notado que últimamente en los videos cortos que aparecen en las redes, por lo general cuando hay una fiesta o ceremonia en un barrio, se presenta una celebridad. Por ejemplo, si usted viene allá en el barrio arriba, bien alejado de Jumbo, hay una fiestica allí sencilla, y usted pasa la cámara y en medio de los que están ahí ve sentado a un actor, ve sentado a un deportista o ve sentado a un cantante, y entonces el video ya cobra valor porque el cantante o el deportista pues atraen que más miradas, ¿verdad? Más atención. Hacémoslo ahora a las bodas de Caná de Galilea. Pasémoslos a tantos acontecimientos donde Cristo ha estado en medio y probablemente ha pasado desapercibido. Pero necesitamos que Dios nos traiga la cámara. Aquí está Cristo. ¡Wow! Aquí está Cristo. ¿Sí? Mis hermanos, ya dejemos a un lado. Miremos que Cristo es el personaje central aquí.
Es el personaje central en tu corazón. Él no es el mago de una lámpara de Aladino para lo que necesitemos. Él es el Señor de nuestro corazón. Él es el que nos compró. Él es la verdadera esperanza. Él es el único digno de que sea tenido en cuenta, no solamente en el culto, sino aquí, en mi vida, en todo lo que soy. Él es el centro, Él es el alma. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿a dónde iremos? ¿O a quién iremos? ¿Se quieren ir ustedes? Pues si yo me voy, usted aquí no vale nada. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Y Juan para qué escribió todo el Evangelio? Todas estas cosas se han escrito para que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Y como dijo Isaías, a todos los sedientos que venid a las aguas, ¿verdad? Y los que no tienen que, vengan, compren. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan o en lo que no sacia? Vengan y deleítense de la grosura. Vengan. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cristo es el Hijo de Dios y Cristo es el que compró esta iglesia. Amén. Y le pertenece a Él. Amén. Y cuando estemos allá en la gloria, mis hermanos, yo no te voy a distraer, ni tú te vas a distraer, porque es que el que está sentado en el trono es el que se va a llevar la atención. Y entonces tú cogerás tus coronas y las colocarás a los pies de Cristo, porque es que Él es el centro. Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Señor les bendiga. Amén. La Biblia, ahí en Juan dice, esta primera señal hizo Jesús. O sea, el primer milagro de Jesús fueron unas bodas de Caná. ¿Listo? Fue ahí en las bodas. Convirtió las 6 tinajas, que eran conforme al rito de la purificación, ¿nos convirtió en qué? En vino. Pero eso señala algo, señala. ¿Es una qué? Señal. Hay 4 señales, tipos de señales de tránsito. Tenemos las reglamentarias, que son las rojas. Tenemos las preventivas, que son las amarillas. Tenemos las informativas, que son las azules. Y tenemos las transitorias, que son naranjas. O sea, cuando hay una obra de construcción por ahí, entonces ponen señales naranjas. ¿Y son qué? Transitorias, porque no van a durar la obra ahí. Pero esas señales nos muestran algo, las azules, las informativas. Vamos a ver, usted una línea azul en la carretera, ¿qué le dice eso? Los que manejan. No lo va a dejar quedar mal, porque dicen que la mayoría no han estudiado. Línea amarilla. La línea amarilla no significa que no se puede pasar. ¿Okay? 2 líneas amarillas es como si fuera un muro. Pero esas líneas a veces están partidas. Si están al lado derecho, dicen que los carros de la derecha pueden pasar, los que están partidos. Si están al lado izquierdo, que los de la izquierda pueden pasar. Entonces, ellas nos informan, nos previenen. ¿La línea azul qué significa? Hospital. La línea azul te lleva a ¿dónde? A un hospital, a un centro de salud. Entonces, señalan, nos dicen algo. Esta señal hizo Jesús. Mira, pero ¿por qué el pastor? Yo no estoy complementando nada. Ya el pastor Daniel predicó lo que tenía que predicar, pero vamos a participar de la cena. Dice que habían 6 tinajas conforme al rito de la purificación. Había muchas cosas que contaminaban a los judíos. Ejemplo, una mujer tenía flujo de sangre, ya era ¿qué? Inmunda. Pero si ella se sentaba en una silla y yo se paraba y yo me sentaba en esa silla, ¿qué pasaba con esa silla? Quedaba inmunda. Y si yo me sentaba,
quedaba inmundo. Y si mi esposa me tocaba, quedaba inmundo. Y si nuestros hijos, y si tocábamos la cuchara y nuestros hijos, o sea, la inmundicia se iba, ¿qué? Propagando, se iba multiplicando. Y para parar esa inmundicia habían los ritos. Había un agua de la purificación. Ese agua era un agua corriente, pero se había quemado una becerra roja. Y esa becerra, las cenizas se echaban en esa agua. Y cuando los hombres eran rociados, quedaban purificados. Ahora Jesús transforma esa agua ¿en qué? En vino. ¿Qué nos señala esto? ¿Qué nos está diciendo? Que ya esa tradición, que ya esas aguas no pueden purificar absolutamente a nadie. Ahora son convertidas en vino. ¿Qué participamos nosotros cuando participamos de la cena del Señor? Vino. ¿Y ese vino qué representa? Esta es mi sangre que por muchos es derramada. ¿Qué está señalando este milagro? Que lo único que puede limpiar y purificar al hombre es la sangre bendita de un cordero sin mancha, sacrificado y preparado desde antes de la fundación del mundo. Lo único que puede purificar al hombre, ¿qué es? La sangre del cordero. Y cuando nosotros participamos de la copa, dice la Biblia que estamos participando ¿de qué? De la comunión con su sangre. Cuando partimos el pan y participamos del pan, ¿qué estamos haciendo? Teniendo comunión con su sangre, con su cuerpo, perdón, que fue sacrificado en la cruz para derramar su sangre. Entonces, cuando nosotros participamos del pan y cuando participamos del vino, estamos teniendo comunión con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Además, el apóstol Pablo dice que él nos enseñó lo que había recibido. Que la noche en que Jesús fue sacrificado, tomó pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, esta es mi sangre porque por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Cuando nosotros participamos de la cena, pasan tres cosas: comunión con lo que Él hizo, hacemos memoria, nos recordamos que nada en nosotros tiene poder para salvarnos, sino lo que hizo que Jesucristo. Esto nos acuerda que nada de lo que yo haga sirve para la salvación, que todo lo que Él hizo es necesario para la salvación. Y lo tercero dice que cada que participamos de la copa, la muerte de Cristo anunciamos hasta que Él venga. O sea, tres cosas hacemos: tenemos comunión o participación con lo que Cristo hizo, hacemos recordación de lo que Él hizo y hacemos proclamación, porque la sangre de Cristo anunciamos hasta que Él venga. ¿Ven? Quiero pedirle el favor a Diego y a Juan, por favor. Venga. Todos los que son creyentes y tienen comunión con la iglesia, todos los que son creyentes en Cristo, tienen comunión con la iglesia y han sido bautizados, y lo voy a decir evangélicamente. ¿Ok? No, es que a mí me bautizaron los testigos de yo no sé quién. Nada. A mí me bautizaron, bueno, los que son bautizados evangélicamente. Y los que tienen la edad para discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, pónganse en pie. Juan y Diego van a pasar para que participemos. Estén preparados que pronto. Aquí hay otro bandejito. Y van a esperar hasta que todos lo tengan, por favor. Cuando todos tengan el pan y la copa, vamos a esperar y yo los voy a guiar para que participen. Los ritos pasados ya no purifican. Los ritos pasados no santifican. Los ritos de Moisés ya no sirven. Eran sombra de lo que había de venir. Lo que
purifica, limpia, justifica y salva lo que Cristo hizo en la bendita cruz del Calvario. Como dice el apóstol Pablo en el libro de los Corintios, nosotros habíamos sido tramposos, fornicarios, adúlteros, todo lo que vimos. Pero el apóstol Pablo dice: ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados por la sangre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que vamos a hacer memoria hoy, de que su obra fue completa, de que su obra fue perfecta, de que no hay que hacer absolutamente nada, no se le puede añadir a la obra de Cristo absolutamente nada. Él ya dijo en la cruz: consumado es. Todo ha sido totalmente pagado. No le debemos absolutamente nada al Padre. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Aquí hay otra bandera. Mientras suena la música, mientras los demás reciben, usted medite en la cruz del Calvario. Medite aquel Dios todopoderoso que se hizo carne, y en esa condición de carne o de siervo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Medite cómo Él fue herido, cómo fue traspasado, cómo pusieron la corona de espinas en su cabeza, cómo sus manos fueron horadadas y cómo todo su cuerpo fue bañado de su bendita sangre. Como dice la Biblia en Isaías: mirad a mí, sed salvos. Míralo ensangrentado, míralo molido, míralo quebrantado. Mira que Él pagó el precio de nuestra salvación. Contempla la cruz hoy, haz memoria de cómo Dios quiso quebrantarlo, dice el libro de Isaías, y cómo Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, y como la paga del pecado es la muerte, como Cristo gustó la muerte por los que había de redimir, por los que había de salvar. Contémplalo hoy en la cruz del Calvario y haz memoria de cómo todo su cuerpo fue molido y herido, de cómo toda su sangre fue derramada. Haz memoria hoy, y eso te tiene que llevar a pensar algo a ti y a mí. ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo si Él ya lo hizo todo? Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, nos lleve a confiar que lo que Cristo hizo fue totalmente pleno y completo para la salvación mía. Yo hoy quiero hacer memoria. Hoy quiero recordarle lo que el apóstol Pablo dijo y enseñó: que Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es molido, es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Hoy haga memoria de Cristo. Haga memoria de cómo su cuerpo fue herido y molido. Participe del pan. Participe del pan, por favor. Padre, te damos gracias. Porque tu palabra dice que tú quisiste quebrantar al Hijo y cargaste en Él el pecado nuestro. Hoy hacemos memoria que Él fue herido y molido por nuestros pecados. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cada que coman esta pan,
y beban la copa. La muerte de Cristo anunciada hasta que Él venga. Anuncia su muerte, participe de la. Padre, gracias te damos por permitirnos hoy participar y por tener comunión con tu sangre y con tu cuerpo, por permitirnos recordar lo que tu precioso Hijo Jesucristo hizo por nosotros, por permitirnos proclamar que Cristo murió por los pecados hasta que Él venga, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Regálenme en unos minutos. Es una bendición hoy poder congregarnos. Ya no quiero decir la iglesia Getsemaní, la iglesia Nueva Jerusalén. Somos una sola iglesia. Más bien la iglesia Betania de la Reforma. El gran propósito es llegar a la unión, ¿no? Hay muchas cosas por las cuales no lo podemos hacer. Hay compromisos financieros hasta ciertos tiempos por contratos que tenemos en los lugares de arrendamiento. Lo otro es que queremos que ustedes tengan pues un tiempo de acompañamiento a los dos pastores, ya no quiero decir los de Getsemaní, los otros con los otros se acoplen a la manera de predicar mía y los otros se acoplen a la manera de predicar de Daniel. Cuando yo me fui a casar, mi suegra no perdió una hija, ganó un hijo, ¿sí? Ninguno aquí va a perder, vamos a ganar. Vamos a ganar talentos, vamos a ganar dones, vamos a complementar muchas cosas que Dios nos ha dado. Hoy al ver a estos chicos, al ver a estos niños, al ver a jovencitos, pues anhelo y sueño con... Yo por muchos años trabajé con jóvenes, muchos años. Y por decir de alguna manera, pastor de jóvenes en la iglesia, llegamos a tener un grupo de jóvenes de más de 100 jóvenes. Al ver a estos muchachos ahí, digo, si Dios nos concediera crecimiento a través de ellos, que ellos pudieran predicar el evangelio a sus amigos. Y no sé, veo muchas cosas positivas que Dios va a hacer a través de esta unión, ¿ok? Lo hicimos aquí porque aquí va a ser el lugar de reunión. Vamos a entregar el local de allá en un mes y medio más o menos. Mientras tanto van a seguir nuestras reuniones normales. Cada que haya Santa Cena nos vamos a congregar juntos, ¿ok? Entonces, les pido el favor de que oremos para que Dios nos ayude. Hoy Daniel estaba grabando acá, el hermano Oliver está grabando allá. Queremos levantar con los muchachos, con los jovencitos, aún con los niños, un ministerio en las redes sociales. ¿Ok? Necesitamos. Otros lo están haciendo, pero necesitamos nosotros predicar. Entonces, el hermano Oliver es el encargado. Ni sé cómo le pusieron a esto. Bueno, el ministerio de las redes. Sí, las redes sirven para pescar, entonces vamos a utilizar las redes para pescar, ¿ok? Entonces después les vamos a ir comentando a los jóvenes cómo vamos a trabajar. Entre las cosas que queremos hacer un noticiero cristiano. En las redes, o sea, así como un canal de YouTube, de TikTok, pero cristiano, o sea, ¿cómo así? John McDowell en su libro, sí creo que John McDowell en su libro No dejes tu cerebro en la entrada de la puerta, uno de sus capítulos los introduce como noticias, y la noticia era más o menos titulares como dice: hombre camina por las aguas de Galilea, con 5 panes y 2 peces fueron alimentadas multitudes. Que nosotros podamos presentar este tipo de noticias y hablar de Jesús a través de, como si fuera un noticiero, pero presentar noticias bíblicas. Y esto lo quiero hacer, lo queremos hacer con los jóvenes, y
con los niños, para que la niña sea nuestro corresponsal. Nuestro corresponsal en Israel está, ¿qué nos dice? Y que ella diga, no, pues aquí el ejército filisteo y el ejército de Israel y su paladín está metiendo temor. Pero hay algo nuevo, un jovencito está diciendo que va a pelear y podemos presentar a Cristo a través de eso. No es Cristo, no es David. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de quién? Del Señor de los ejércitos. ¿Y quién es el Señor de los ejércitos? Jesucristo, el que vive, y poder presentar el evangelio a través de noticias. ¿Quieres ser nuestro corresponsal? ¿Sí? Algo así. Entonces, yo sé que esta unión va a traer muchos beneficios. Vamos a ver muchos talentos, muchos dones, por el cual servir a la misma iglesia, ¿no? Si alguien tiene misericordia, sirva a la iglesia. Si alguien tiene el don de presidir, lo haga en la iglesia. Si alguien habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Bueno, vamos a hacer muchas cosas y sé que esto va a ser muy interesante y sé que ustedes van a estar en oración mientras llegue ese momento, ¿sí o no? ¿Van a orar? ¿Van a orar? Si dependiera de nosotros dos, esto ya estaría listo, pero nosotros dependemos de una autoridad que se llama un presbiterio y necesitamos que el presbiterio nos autorice. Pero hacemos todo esto para dar razón de que estamos listos. ¿Hoy se ha pasado la palabra? ¿Se gozan en la comunión con los hermanos? Ahora dice la Biblia que podemos estrechar nuestras manos, podemos tener ósculo santo. Ahorita usted va a celebrar a sus hermanos. Ahorita no lo hicimos en medio de la reunión porque quedamos un poquito estrechos, entonces se desordena. No hemos recogido las ofrendas porque había mucho desorden al pasar y entonces lo vamos a hacer al final de nuestra reunión. Usted pasa, deposita su ofrenda. De la Nueva Jerusalén, allá está el hermano con una bolsa. Lastimosamente tenemos que hacerlo aparte por los compromisos financieros que hay entre todos. Pero los de la Nueva Jerusalén, allá el hermano Juan con la bolsa, y los de hermanos de aquí en Getsemaní depositan aquí en su cofrecito. ¿Listo? Oremos por este tiempo precioso que Dios ha dado, para que haya más hermandad entre nosotros, más comunión. Padre, te damos gracias por tu bendición, gracias por esta preciosa reunión, gracias porque hoy pudimos cantar a ti. Tu palabra dice que cantar a ti es bueno. Bueno es cantar al Señor y lo hemos hecho. Bueno es orar y lo hemos hecho. Bueno es poner atención a la palabra. Y gracias por este buen sermón, Señor. Ayúdanos a servirte con amor, ayúdanos a dejar las tradiciones que nos alejan de ti, oh Rey de Gloria. Y ayúdanos a entender que Cristo en medio de nosotros es suficiente, Señor. Más que cualquier cosa, Señor. Gracias por esta comunión que nos ha dado como iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer como un solo cuerpo. Únenos por las coyunturas y danos el crecimiento que solo tú das, como dice la Escritura. Gracias por las ofrendas. Gracias por lo que nuestros hermanos en amor pueden dedicar a las ofrendas tuyas, oh Rey del cielo. Recíbelas y acéptelas como un sacrificio espiritual, Señor, así como dice la Escritura. Y sigue uniendo a esta congregación. Síguenos dando crecimiento en el nombre de Jesús. Amén. Anuncios. Próximo jueves es nuestra reunión aquí. Estamos ya. La reunión del fin de mitad de semana la hacemos aquí. Ya las dos iglesias, eso ya llevamos como 3, 4 reuniones. Seguimos, porque ya estamos concretando esto. Próximo jueves a las 7 tenemos reunión aquí, ¿ok? El domingo a las 8 de la mañana en la Nueva Jerusalén y aquí a las 9, ¿ok? Próximo domingo, 8 de la mañana y aquí a las 9. Vamos a seguir. El domingo sí predica yo sí. El domingo predica Daniela. Ya el otro domingo ya volvemos a cambiar y a intercalar. Entonces, esos son los anuncios. ¿Tenemos algo más? Reuniones de mujeres vamos a tener. ¿Cuándo? Ayúdeme a traducir usted. Escúchela y me dice. Sábado 12. Sábado 12, ¿qué horas? 4 o 5. ¿Lugar? Ya le confirmo. Bueno, listo. Entonces,
sábado 12 de abril, reunión. Tenemos que reunirnos y decirnos cuál va a ser la programación de Semana Santa. Ok, ya les estaremos informando el próximo domingo cuál va a ser la programación de Semana Santa para que sepan. ¿Qué tal si celebramos, Daniel, nuestra primera reunión oficial ya como iglesia juntos? Bueno, con Santa Cena y con bautismos. Okay. La hermana tiene deseo de bautizarse, entonces tenemos que mirar cómo hacemos la capacitación para la hermana. Y si tenemos niños, para los que son más nuevos y no han visto, nosotros creemos que nuestros hijos están incluidos en el pacto de Dios, porque la promesa es para nosotros y para nuestros hijos. Creemos que la Biblia dice que el rito de la circuncisión de alguna manera fue cambiado por el bautismo. Lo que introducía a alguien al pacto, antiguo pacto, era la circuncisión, y eso se hacía a los 8 días. Ahora el rito, por decirlo de alguna manera, aunque es el sacramento que introduce a alguien a la iglesia, es el bautismo. Y como nuestros hijos hacen parte de la promesa y del pacto, nosotros bautizamos a nuestros hijos. Ay, pastor, ¿son católicos? No, somos bíblicos. Amén. Nosotros no tenemos el bautismo de regeneración como hacen los católicos. Para nosotros es una señal de pacto, y nuestros hijos hacen parte del pacto. Entonces, si tus hijos no han sido bautizados y quieren bautizarlos, pues hablan con nosotros. También haremos, ya con los hijos hacemos un curso con ustedes, con los padres, porque ustedes son los que tienen que guiarlos a Cristo y discipularlos, ¿ok? No se asusten, no somos católicos, ¿ok? Somos bíblicos. Voy a terminar diciendo, no se aterren, que dice, ay, pero es que bautizan por aspersión y no por inmersión. Yo estoy en una iglesia donde bautizaban por inmersión. Nosotros el bautismo por inmersión lo aceptamos, pero la muestra bíblica del bautismo, en toda la Biblia se los podemos demostrar que fue por aspersión. Y derramaré y esparciré sobre ustedes agua limpia. La Biblia dice que a los que obedecen y son esparcidos con la sangre de Cristo. Nosotros creemos que es más bíblico la aspersión que la inmersión. Ustedes van a ver películas donde Juan el Bautista, ¿cómo bautiza? Metiendo a la gente al agua. Y van a ver películas donde Juan el Bautista bautiza de esta manera, echando el agua en la cabeza. ¿Por qué esta disyuntiva? Porque históricamente, pues, desde los bautistas para acá, antes de los bautistas no hubo problema. Antes de los bautistas todo el mundo bautizaba por aspersión. Cuando ya vino el movimiento bautista, que son nuestros hermanos y los amamos en Cristo, ellos fueron los que empezaron a bautizar por inmersión. ¿Ok? Sí, por inmersión. Entonces, después vamos a hacer un estudio bíblico o en nuestras diferentes células o lugares donde nos reunimos. Usted nos puede preguntar, pastor, muéstrame por la Biblia. Y le vamos a mostrar por la Biblia. Ok, hoy no podemos porque se nos haría muy larga la reunión. Pero no se asusten. Bautizamos niños y bautizamos por aspersión, porque es lo más que bíblico. Si usted investiga la historia, porque nuestra fe es bíblica e histórica, puede leer muchos libros de la historia y se da cuenta que antes de los bautistas se bautizaban niños, se bautizaban por aspersión. Puede estudiarlo, y si no quiere estudiarlo puede preguntarnos y nosotros se lo mostramos a través de la misma Biblia y por la historia de la iglesia. ¿Ok? Entonces esos son los anuncios. Podemos preparar nuestra primera reunión oficial como una sola iglesia, con los bautizos, con una buena Santa Cena, y hacemos una muy bonita reunión. Hermanos, aquí está la cajita, aquí está la ofrenda. Que Dios les bendiga. Antes de salir, despídase de su hermano, salúdenlo y bendígase unos a otros. Bendiciones. El culto ha terminado. Ahora, si quieren, por